Hermano protestante, si vienes de una iglesia evangélica, reformada o pentecostal, tengo una pregunta que va a sonar dura, pero necesito que seas honesto contigo mismo antes de responderla. ¿Por qué, si tu iglesia predica tanto sobre el río del Espíritu y el agua viva, tus cultos se sienten a menudo tan secos, tan dependientes de la emoción del momento o de la elocuencia del pastor? ¿Por qué tienes la sensación de que lees el menú del banquete en la Biblia, pero nunca llegas a comer la comida real? Te han enseñado que el río de agua de vida que aparece en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis 22, es solo una metáfora bonita sobre la felicidad en el cielo futuro, o un símbolo abstracto del Espíritu Santo que recibes solo por aceptar a Jesús. Te han dicho que no necesitas rituales, que no necesitas agua física, que no necesitas pan ni vino, porque todo eso es religión muerta. Pero te atreves a seguir leyendo esto hasta el final y comparar tu doctrina con la Biblia entera y con lo que creía la iglesia primitiva. Te lanzo un desafío directo. Tu teología ha secado el río. Al quitar los sacramentos, al quitar el bautismo regenerativo y la Eucaristía real, has tapado la fuente que brota del costado de Cristo. Te has quedado con la idea del agua, pero has rechazado el agua misma. Hoy vamos a ir al final del libro de Apocalipsis. Vamos a descubrir que ese río no es una nube de gas espiritual, es una corriente litúrgica y sacramental que fluye hoy, ahora mismo, pero que solo fluye desde un lugar específico, el trono del Cordero. Y si no estás donde está el trono, no estás bebiendo del río. Si eres protestante, quédate. Vas a descubrir por qué tus fundadores, en el siglo XVI, cometieron el error de desconectar la manguera de la fuente. Y si eres católico, prepárate para ver la misa con ojos de fuego, porque descubrirás que cada domingo te estás bañando en el río del Apocalipsis. Vamos a ser justos y a formular la objeción tal como la presentaría un teólogo evangélico serio o un pastor celoso de su fe. El argumento protestante sobre el río de vida suele dividirse en dos visiones principales. Primero, la visión simbólica abstracta. El hermano evangélico dirá, mira, apologista católico, Apocalipsis es un libro de símbolos. Cuando Juan ve un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, saliendo del trono de Dios, no está hablando de agua H2O, ni de bautismos, ni de liturgias. Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo y la vida eterna que tenemos por la fe. Jesús dijo en Juan 7:38, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es interno, es espiritual. No necesitamos ir a una iglesia física ni recibir sacramentos materiales para beber de ese río. Dios es espíritu y lo adoramos en espíritu y en verdad, no con ritos de agua y vino. Segundo, la visión dispensacionalista o futurista. Otros dirán, ese río pertenece a la Nueva Jerusalén, que es el estado eterno después del juicio final. No tiene nada que ver con la iglesia de hoy. Hoy vivimos en la era de la gracia, no en la era del reino físico. Tratar de traer ese río al presente a través de sacramentos es no entender los tiempos de Dios. Nosotros esperamos ese río en el futuro, ahora nos basta con la palabra y la fe. En resumen, para el protestante, el río es o una metáfora de una experiencia emocional interna o una promesa de futuro lejano, pero bajo ninguna circunstancia lo ven como una realidad presente mediada por la Iglesia. Para ellos, decir que el río de vida llega a través del bautismo o la Eucaristía es limitar a Dios y volver al ritualismo del Antiguo Testamento. Creen que tienen acceso directo al manantial sin necesidad de cauces. Pero, ¿es eso lo que dice la Biblia? ¿Es posible tener el agua sin el cauce? Hermanos, vamos a la Escritura, y no vamos a leer un versículo aislado, vamos a leer la historia completa del agua de Dios para ver quién tiene razón. Primero, la fuente del río en Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Fíjate en el origen, el trono. En el Apocalipsis, el trono no es una silla de oficina en el cielo, es un altar. En Apocalipsis 5 vemos al Cordero como inmolado, sacrificado en medio del trono. El río fluye de una víctima sacrificial. No fluye de una idea ni de un libro, fluye de un sacrificio. Si tu iglesia no tiene sacrificio, Eucaristía, tu iglesia no tiene la fuente del río. Para entender Apocalipsis, tienes que entender a Ezequiel. Juan está viendo el cumplimiento de la visión de Ezequiel 47, 1 al 9.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Atención al detalle geográfico. El agua sale del lado derecho del templo, del lado del altar. Ezequiel ve que este río da vida a todo lo que toca. Donde entra el río hay vida, donde no entra hay muerte. Esto no es una metáfora solo espiritual, es una descripción de cómo la santidad de Dios invade el mundo físico. El agua sana la tierra física. Ahora conecta los puntos. Jesús es el nuevo templo. Cuando Jesús está muerto en la cruz en Juan 19:34, ¿qué sucede? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. ¿Por qué sangre y agua? ¿Y de qué lado? La tradición y la iconografía siempre sitúan la herida en el lado derecho, cumpliendo la profecía de Ezequiel. Del costado del nuevo templo, que es Jesús, brota el río de vida. Pero hermano protestante, escúchame bien, no salió fe y esperanza. No salió un sentimiento bonito, salió sangre y agua, matériquido. La iglesia primitiva y los apóstoles entendieron esto inmediatamente. El agua es el bautismo, la sangre es la Eucaristía. El río de vida de Apocalipsis 22 es la corriente sacramental que brota del corazón de Jesús. Decir que tienes el río pero rechazar el bautismo regenerativo y la presencia real es una contradicción bíblica. Estás rechazando lo que salió del costado de Cristo. Además, en Apocalipsis 22:2 vemos el árbol de la vida. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Qué hace un árbol ahí? En la Biblia, el árbol es símbolo de la cruz, y el fruto del árbol es Cristo mismo. En Génesis se prohibió comer del árbol de la vida por el pecado. En Apocalipsis se nos invita a comer. ¿Cómo comemos del árbol de la vida hoy? Jesús lo dijo en Juan 6:54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El río bautismo te lleva al árbol Eucaristía. Todo el capítulo 22 es una descripción mística de la misa católica. No es solo futuro, es la realidad litúrgica de ahora. Protestante, ¿de verdad tu iglesia cree lo mismo que los cristianos de los primeros siglos o solo lo que comenzó en el siglo XVI con la Reforma? Si viajas en el tiempo al año 200, 300 o 400, encontrarás a cristianos diciendo que el agua de vida es solo una metáfora mental. Absolutamente no. Escuchemos a San Ambrosio de Milán, siglo IV, el hombre que bautizó a San Agustín. En su obra sobre los sacramentos, dice, mira de dónde viene el bautismo. El agua fluye del costado de Cristo, porque Cristo fue alanceado y salió sangre y agua. ¿Por qué agua? Para tu purificación. ¿Por qué sangre? Para tu redención. Para Ambrosio, el río de Apocalipsis es el agua de la pila bautismal. No es un símbolo vacío, es el río que te conecta con el Calvario. Escuchemos a San Cirilo de Jerusalén, año 350. En sus catequesis mistagógicas, enseña a los recién bautizados que al salir de la piscina y entrar a recibir la Eucaristía, están entrando en el paraíso y bebiendo del río de Dios. Para ellos, la liturgia era el cielo en la tierra. Vayamos más atrás, al año 150. San Justino Mártir describe el bautismo como regeneración y el baño que da la vida. Nunca, en 1500 años de historia cristiana antes de Lutero y Zwinglio, alguien se atrevió a decir, el agua es solo un símbolo, lo que importa es la fe sola. Esa idea es una novedad. Es un invento moderno. Hermano evangélico, te pregunto con respeto pero con firmeza, ¿quién tiene más probabilidad de entender Apocalipsis? Los discípulos de Juan, como Policarpo o Ireneo, que vivían una vida sacramental, o un teólogo alemán del siglo XVI que decidió cortar con 1500 años de tradición. La iglesia primitiva era sacramental. Veían el río de vida en el cáliz de la misa. Tú ves el cáliz como un recordatorio con jugo de uva, y por eso no puedes ver el río. Usemos la lógica. El gran error del protestantismo es el dualismo o gnosticismo implícito. Es la idea de que lo espiritual es bueno e interno y lo material es malo o innecesario. Por eso te dicen, no necesitas agua para nacer de nuevo, solo fe. No necesitas pan real, es un recuerdo. No necesitas un templo, Dios está en todas partes. Pero piensa en la encarnación. Si Dios quisiera una religión puramente espiritual, Jesús no se habría hecho carne, no habría tenido cuerpo, sangre, huesos y ADN. Jesús se hizo materia y usó la materia para sanar, barro para el ciego, saliva para el sordo,
el borde de su manto para la hemorroisa. Si Dios se hizo materia para salvarnos, ¿por qué es tan difícil creer que usa la materia, agua y vino para santificarnos? El río de vida en Apocalipsis es descrito con términos físicos: agua, cristal, árboles, frutos. Si es solo una metáfora de sentimientos espirituales, entonces la Biblia es un libro de engaños. Pero si es real, entonces debe haber un cauce real. Tú dices: yo bebo del río directamente con mi Biblia en mi casa. Eso suena muy piadoso, pero es individualismo. El río en Ezequiel y en Apocalipsis fluye para formar una ciudad, una comunidad. El protestantismo fragmenta el río en millones de vasos individuales, mi relación personal. El catolicismo entiende que el río es un caudal único que corre por el cauce de la iglesia. Tú no vas al río con un balde a tu rincón, tú te metes en el río junto con todos los santos. Además, observa la contradicción de tus propios cultos. Dices que no necesitas rituales, pero tienes rituales: levantar las manos, pasar al frente, la oración del pecador, la música de adoración. La diferencia es que tus rituales son humanos inventados por pastores en los últimos siglos y no garantizan la gracia. Los rituales católicos o sacramentos fueron instituidos por Cristo y garantizan la gracia porque Él lo prometió. Has cambiado los canales de oro de Dios por tuberías de plástico humanas y por eso tienes sed. Por eso necesitas avivamientos constantes, porque tu pozo se seca. El pozo católico no necesita avivarse, porque la presencia real nunca se va. Vamos a responder a las excusas que estás pensando ahora mismo. Objeción 1. El ladrón en la cruz no se bautizó ni comulgó y fue al paraíso. Respuesta: el ladrón es la excepción gloriosa, no la regla ordinaria. Dios no está atado a sus sacramentos, pero nosotros sí. El ladrón murió antes de que el costado de Cristo fuera abierto y brotara el río, agua y sangre. Tú vives después de que el río brotó. No uses la misericordia de Dios con una excepción para justificar tu desobediencia a la regla de Juan 3:5. Objeción 2. Jesús dijo que el agua es el Espíritu, no el bautismo. Respuesta: y el Espíritu actúa a través del bautismo. No los separes. En Hechos 2:38, Pedro dice: bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. El agua es el vehículo, el Espíritu es el conductor. Decir quiero el Espíritu pero no el agua es como decir quiero viajar pero no quiero subirme al auto. La Biblia une agua y Espíritu. Tú los separas. Objeción 3. El Apocalipsis dice: el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Eso significa sin obras ni ritos. Respuesta: gratuitamente significa que no puedes comprarla con dinero ni méritos, es gracia pura. Pero que sea gratis no significa que no tengas que ir a buscarla donde está. Si alguien regala comida gratis en un comedor, es gratis, pero tienes que ir al comedor y comer. Los sacramentos son el regalo gratuito de Dios. Ir a misa y bautizarse no es pagar la salvación, es beber el regalo. Tu argumento confunde gratuidad con ausencia de medios. Objeción 4. Eso es para el futuro cuando estemos muertos. Respuesta: Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Nota el verbo: os habéis acercado, tiempo pasado perfecto. Ya estamos ahí. En la liturgia el cielo toca la tierra, el río fluye ahora. Si esperas a morir para beber, morirás de sed en vida. La vida eterna comienza hoy en el altar. Hermano, la Biblia termina con una invitación. El Espíritu y la esposa dicen ven. ¿Quién es la esposa? La Iglesia. La Iglesia católica lleva 2000 años gritando ven. Ven al agua. Ven al banquete. No te conformes con leer sobre el río. No te conformes con cantar sobre el río. Bébete el río. El protestantismo te dio una Biblia, y eso es bueno, pero te quitó los sacramentos, y eso es trágico. Te dio el mapa del tesoro, pero te prohibió abrir el cofre. El río de agua de vida está fluyendo en cada parroquia, en cada confesionario, en cada sagrario. Es la sangre de Cristo que corre por las venas de su cuerpo místico. Si eres protestante, te reto hoy: investiga la doctrina de los padres de la Iglesia sobre el bautismo y la Eucaristía. Pregúntate por qué ellos veían agua real y sangre real donde tú solo ves símbolos. Y si tienes valentía, ve a una misa, cierra los ojos y escucha la liturgia. Tal vez, solo tal vez, escuches el rumor del río que fluye del trono. Y tú, católico, despierta. Tienes el manantial de la inmortalidad a unas cuadras de tu casa. No vivas como un mendigo espiritual sentado sobre una mina de oro. Ve a confesarte, ve a comulgar y deja que ese río sane tu tierra, tu familia y tu vida. Soy tu estratega en la fe.
El río está fluyendo. La pregunta es, ¿tienes sed? Hasta la próxima.